amigos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente con un nuevo capítulo de Poder Ciudadano del Sur, desde las instalaciones del Casino Dream de Puerto Vara, quienes son nuestros patrocinadores y que nos ayudan culturalmente a llegar a ustedes, a sus televisores. Hoy día vamos a seguir hablando del fenómeno ambiental, pero más allá del tema ambiental vamos a hablar de Chiloé como una isla mágica, singular, y para ello nos trajimos de invitada a una socióloga, a Alma Maldonado. ¿Cómo estás? Buenos días. También un gran historiador chilote que siempre ha sido amigo de la casa, Nelson Bahamonde. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días también. Gracias por estar acá, y me acompaña como panelista Óscar Centeno, abogado ambientalista, que está ayudándonos a llevar todos estos temas que están relacionados con la actualidad y con el medio ambiente. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Bien, pues. Así que la idea es un poquito conversar más allá del tema, más allá del problema. Primero preguntarle a Alma, ¿cómo se generan estos fenómenos de que todo un modelo económico, en este caso en Chiloé, se cae? Porque aquí, más allá de la contaminación, que dicho sea de paso ya se ha hablado mucho, acá hay un modelo que no se sustenta, ¿ya? Y hay un frenesí. ¿Cómo ves tú el fenómeno de la acción social como tal? ¿Cómo se une desde el cartero hasta el gallo que saca las manzanas? ¿Ya? Todo es transversal. Yo creo que, mira, esto es un yo creo que, porque tampoco es que haya mucha investigación ni nada que leer sobre cómo construimos cultura acá en el sur de Chile, pero yo creo que fundamentalmente las zonas más aisladas o que sienten que de alguna manera estén aisladas, aunque de pronto no lo estén tanto, pero que se creen aisladas, tienen un sentido común compartido, primero, que es el del aislamiento. Primero es eso. ¿Se desarrolla una autonomía? Desarrollan una cultura compartida que les dice, ¿sabes qué? Nosotros y luego el mundo. Ya. Ahora, esta cultura chilota y el chiloterío, por decirlo de alguna manera, es una cultura que impacta y tiene solidaridad muy fuerte inmediatamente acá en el resto del sur. ¿Por qué? Porque todo el resto del sur nos constituimos también desde la cultura chilota. Es decir, aquí quienes no son descendientes de alemanes o franceses o italianos o algún tipo de europeo, y que somos descendientes de chilenos, digamos, por decirlo de alguna manera, criollos, que somos esta mezcla de gente que viene de España, de distintas partes de España, y la mezcla con el mundo indígena. Se absorbe acá. Nosotros venimos del mundo chilote. Los Maldonado que vivimos en el continente, los Andrade, los Mancilla, los Barría, los Olavarría, todos reconocemos abuelos, tatarabuelos, tíos y gente que viene desde este Chiloé, que es súper mítico. No olvidemos que Chiloé surte la mano de obra y la colonización chilena de una buena parte, por ejemplo, de la provincia de Osorno. Y Punta Arenas, ¿no? Pero eso es más tardío. Y puede ser que paralelamente todo lo que es la zona de la Patagonia. Entonces tú vas a Punta Arenas, lleno de chilotes, vas a Puerto Natales, eso es chilotes absoluto. Vas a cualquier parte, vas a Río Gallego, está lleno de chilotes. Entonces tú dices, oye... Yo te pregunto, ¿por qué el chilote pide, si dices tú que es más o menos autónomo, por qué pide un delegado a Santiago? Pero es que yo creo que eso no tiene que ver con la autonomía, eso tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la... ¿La gente? No, la gente... Yo creo que hay... yo no comparto esa mitad. Yo creo que la gente, en su inmensa mayoría, es gente que pela el ajo todos los días para sacar su gente adelante, para parar la olla, para educar a su hijo, para pagar su casa, para tratar de tener una vida digna. Lo que pasa es que nosotros estamos insertos en un modelo económico y social que te ofrece muy pocas alternativas para eso. Entonces se te termina una fuente de trabajo, se te seca un recurso o se te contamina un recurso y tú ya no tienes hacia dónde mirar. Entonces el nivel de precariedad que tienes en la sobrevivencia cotidiana es muy grande, muy frágil. Y por otra parte, yo creo que ese Chiloé somos todos,
es tan fuerte por esto que yo acabo de decir de manera muy grosera, por decirlo de alguna manera, pero también porque al tener el resto del sur identidad cultural compartida en una buena parte con ese Chiloé, sí Chiloé somos todos. Todos conocemos a la gente del mar, porque además estos son localidades chicas, esto no es Santiago con 7 millones de habitantes. Sí. Todos conocemos gente del mar, todos estamos emparentados o conocemos gente cuya familia ha vivido del mar por generaciones, sabemos que es una economía de sobrevivencia. Nosotros no podríamos acusar a ningún pescador de haberse hecho rico de patrón de lancha. Eso es lo que yo también, y quería preguntarle a Nelson, la isla autónomamente, ¿desde cuándo es? Porque tengo entendido que fue el último bastión del Imperio Español en darse cuenta que tenía que tener independizarse. Ellos fueron los últimos que defendieron ser parte del rey, y el rey ya había abdicado, estaba el hermano Napoleón ya gobernando España en ese tiempo. Gracias a Napoleón nos pudimos independizar, dicho sea de paso. Claro. Saludos a Napoleón. Esta isla que para mí es muy singular porque, como dice Alma, tiene una independencia, pero y de hecho, viviendo en una isla tú tienes que tomar muchas medidas. Pero nos acostumbramos a pedir plata porque ¿por qué tanto que bono? Porque el bono es una pobreza, ¿sí? Hoy día es plata, pero mañana ¿qué? ¿Cómo lo ves tú como historiador? ¿Cómo has visto el fenómeno más allá de la... Justo recién se hablaba de la disgregación de la población chilota por todo el sur de Chile. O sea, sí. uno come milcao hasta por lo menos Valdivia por el norte, ¿cierto? Encuentra todavía milcao en los kioscos de los negocios, y ni hablar de la influencia chilota que se hablaba, ¿cierto?, en las provincias de la Patagonia argentina, chilena, y eso tiene mucho que ver con la forzada emigración de los chilotes. En los años 80 se calculaba que eran más de 500.000 los descendientes de chilotes que habitaban ambas Patagonias. Muchos antes también emigraron chilotes a las salitreras al norte, a comienzos del siglo XX, los campos de Osorno, se hablaba también. ¿Por qué tienen que emigrar? Pacífico. O sea, ha habido ciclos que la isla no ha sido generosa con la gente chilota. Claro, lo que pasa es que la característica fundamental de la población chilota ha sido la alta ruralidad. Esa ha sido la condición fundamental de la ocupación del territorio. Y la tierra también estaba súper subdividida, las familias eran numerosas y no se podía vivir de eso. Entonces eso forzaba a que de 5 o 8 hermanos, al menos la mitad tuviera que emigrar, ya sea a ciudades como Ancud, Puerto Montt o a la Patagonia. Esto cambió justamente con la llegada de las pesqueras a fines de los 70, comienzos de los 80, y de las salmoneras luego, y el fenómeno se revirtió. No solo dejó de emigrar el chilote, sino que empezó a llegar gente de afuera y empezó a cambiar la estructura de la población de Chiloé. Chiloé se fue urbanizando. En el censo del 2002, casi 60% de la población ya vivía en las ciudades, y es la primera vez que en un censo la población urbana supera la rural, y eso ya comenzó a marcar una tendencia, un cambio histórico en la tendencia de influencia de foránea. Claro, y vivir en el campo es distinto que vivir en la ciudad, porque la economía del campo permite una subsistencia, ¿cierto? Sí, claro. Siempre la gente pensaba que habiendo papa, habiendo marisco, no iba a faltar de qué vivir. Vivir en la ciudad significa ya empezar a tener problemas, ¿cierto?, de déficit de viviendas, de hospitales, de servicios. El empleo es distinto también en la ciudad. Más precario. Entonces, claro, hoy día en realidad lo que yo creo que todo el mundo aprecia es que hay una crisis que es casi el final de un ciclo de la salmonicultura que no solo afecta a Chiloé, sino que afecta casi a toda la región. Entonces, así como hoy día se pide que Chiloé desarrolle un plan de desarrollo para el futuro, yo creo que en realidad lo que se requiere es un plan de desarrollo, un nuevo plan de desarrollo estratégico, participativo, en fin, para toda la región. Ahora, Óscar, una mirada legal. ¿Tenemos solución a esto? Porque yo el otro día hablaba con respecto al tema de hacer juicios ambientales, en este caso al Estado. Cuéntame cómo se podría hacer y cuánto cuesta hacer un juicio ambiental y cuáles serían las necesidades, o sea, los requerimientos para hacer este juicio. Mira, tenemos que partir de la base que los juicios ambientales en general presentan una componente particular. ¿Cuál es? La prueba científica. Tú, para tener un juicio ambiental tienes que tener un documento científico que avale tu pretensión.
Y la otra parte trae otro documento científico que avala su parte. Exactamente. Entonces el juez dirime, depende de la poca ignorancia que tenga el tema. Porque lo que pasa es que hoy en día tenemos los tribunales ambientales del año 2010, que en el fondo estos tribunales son especializados, donde existe 2 abogados y una persona que es técnica en el área. Correcto. Y de acuerdo a eso se decide. Lo que pasa en el caso particular es que resulta muy difícil hacer un vínculo entre lo que está ocurriendo en Chiloé, que es el tema de la marea roja, con el vertimiento de los salmones. No hay una prueba científica que lo avale. Pero hay videos de que se han visto paleando barcos chicos en estuarios. Eso, ¿qué pasa con eso? Pero es que los videos tienen menos valor probatorio que un documento emanado, por ejemplo, de la Universidad Austral o de una institución que sea acreditada a nivel científico tanto nacional o internacional. Ahora, la prueba que se está haciendo ahora, creo que se encargó a 5 de los científicos más connotados, pero también se encargó por parte del gobierno. Y de eso yo creo que de cierto punto le resta independencia a la prueba. Yeah. Deberían venir organismos internacionales a hacer este tipo de prueba, creo yo. Yo también le quería aprovechar de preguntar a Alba, en el fondo el tema del conflicto, ya han pasado 12 días, no se ha llegado a acuerdo, hay 2 puntos de vista, estuvo el ministro de Economía, estuvo el subsecretario de Pesca, Raúl Zúñigo. Ahora se está pidiendo a una persona, un delegado presidencial que, según leí en los diarios, es Alfredo Alvial, que es un tipo de Corfo. ¿Tú crees que ellos son las personas ideales para abordar este tipo de conflicto? A ver, lo que pasa es que yo creo que ahí se dan 2 problemas que son súper graves y que son derivados de esto que estaba diciendo ¿Cuál de los 2? Nelson o Felipe. de lo que estaba diciendo Felipe. Disculpa. Gracias por acordarte, mira. Y que conte que lo traía súper presente. ¿Eh? No, yo te confundo con Alma. Y tú me dices es el Alma. observatorio Sí. que está en el norte. Entonces me acuerdo al tiro. Me preocupé toda la vida. Pero son cosas Me han así. dicho Alma. Sí. Alma, pero lo tengo atado. Mira, yo creo que hay una cosa que dice Felipe que no es menor, y es que hay el agotamiento de un modelo, pero no solo el agotamiento de un modelo que es extractivo, que genera tanto trabajo que permite urbanizar un lugar que era básicamente rural. Imagínate el nivel de mano de obra que generó y que trae gente de afuera. No solo le pasó a Chiloé, le pasó al resto de la región, pero que produce pésimos sueldos, horarios terribles. Hay investigaciones de hasta hace unos pocos años de mujeres que abortaban en las plantas, etcétera. Hay un nivel de daño muy grande en el tipo de salario. Iban chicas acompañadas porque no las dejaban ir al baño. En el tipo de salario. Antes no había baño en los baños. Hubo que hacer una pelea muy grande para que se humanizara, ni siquiera se humanizara, para que hubieran ciertas condiciones básicas mínimas de decencia humana, para que la gente trabaje en condiciones muy mínimas. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, un modelo extractivo que no te produce nada más, porque no deja nada. Claro. No deja nada. ¿Y dónde ha estado? Yo no me voy a pronunciar sobre si la marea roja o si no. Yo creo que aquí lo de menos es la marea roja. Aquí lo que pasa es que emerge un tremendo descontento, producto de que no nos olvidemos de que ya van 15.000 despidos directos de la industria salmonera. Pero esos funcionarios que te habla Oscar, entonces, ¿son válidos para...? Pero que para allá voy. Ya. Pueden serlo o no. El problema es que esto está tan deslegitimada, la institucionalidad política, la institucionalidad financiera, la institucionalidad empresarial y también la universitaria, que llega un minuto en que incluso si tienes gente válida al frente, tú no estás en condiciones de darte cuenta, de otorgarle la validez, porque no les crees. Porque la experiencia de la gente es que no tienes por qué creerle, porque la experiencia finalmente es que aquí gana en este país, porque es el sistema que tenemos, gana el más poderoso. Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Por qué le voy a creer al ministro? Si al ministro Césped lo manda el ministro Burgos, por decirte algo, claro. Y se reúnen el ministro de Hacienda y el ministro de Interior, le rayan la cancha. Entonces yo no quiero un interlocutor que pida instrucciones, eso dice la gente. Quiero un interlocutor que hable directo con la presidenta. Y bueno, y ahí tienes esta figura que es tan poderosa en términos de lo simbólico, que es la figura del delegado o delegada presidencial, porque la gente entiende que si es delegado o delegada de la presidenta, habla con ella. No va a Burgos a pedirle permiso,
Es decir, habla con ella, conversa con ella y luego ella, la presidenta, emite las instrucciones. Entonces, cuando la gente te dice quiero delegado presidencial o muerte, te está diciendo a ustedes, a toda esta plana, al diputado que es garante, al senador que dice que obtuvo las reuniones con los ministros, a toda esta gente no le creo, y además, ojo, lo que dicen es, no estoy dispuesto a creerle. Ya no les creo. Es una crisis de legitimidad política, institucional muy grave, y eso es lo que está aquí. Entonces dicen, ya quiero eso. Luego, que te pidan... Céspedes los llamó a los dirigentes a reunirse con ellos en un recinto de la Armada. Bueno, o sea, ya es que si eso más es así, desubicado todavía. O sea, los garantes en este caso son los que están en el mar y que han protegido, entre comillas, todas estas cosas que pasan. Pero lo que pasa es que, mira, lo terrible de todo esto es que si nosotros viviéramos en un país donde no tuviéramos esta crisis de legitimidad, producto de un modelo en que los más poderosos se lo han llevado todo para la casa, y su casa no queda en Chile, sino que además queda fuera de Chile, coludidos con la autoridad de turno, y han permeado, han corrompido, han pagado coima, y todos nos hemos hecho los lesos también. Entonces, cuando todo eso ha pasado, si este país fuera un país más democrático, donde no estuvieran las instituciones bajo sospecha, no habría ningún problema en que fuera en cualquier recinto. Tú dirías, oye, qué bueno, los marinos tienen aquí un bueno, están sus lanchas, podemos ir a ver, y todo el mundo diría, perfecto, me parece. El problema es que nosotros estamos en un nivel tal de desconfianza que ni siquiera somos capaces de reconocer la decencia cuando la tenemos al frente, porque lo que creemos es que estamos siempre frente a una banda de indecentes. Exacto. Eso bueno, yo creo que es lo más grave. Amigos, vamos a ir a un corte y después volvemos con algunas preguntas a Nelson, como esta mística de la isla, yo creo que hay algo que tenemos que hablar, que viene interviniendo el puente también. Bueno, vamos a hablar un poco de eso a la vuelta. No se vaya porque en un minuto más estamos de vuelta. Se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor, llevo el sur, como un destino del corazón, soy del sur, como los aires del bandoneón. Fue una afrenta. Continuamos, amigos, con la segunda parte de nuestro programa Poder Ciudadano del Sur, desde acá en la dependencia del Casino Dreams de Puerto Vara. Conversábamos con Nelson con respecto a lo que yo lo que les decía antes que nos fuéramos al corte. Hay una maldición, tiene una maldición la isla porque pobrecita, o sea, como decías tú, hubo inmigraciones de que se fueron hacia la Patagonia, hasta Osorno, Valdivia, en fin, y hoy día más encima, decías tú, nos vierten estas miles de toneladas allá, es como caca pura en el mar. Nos están construyendo un puente que los chilotes, decías tú, que en el verano se manifestaron y que la prensa no cubrió, ¿ya? Que hay manifestaciones enormes. Les quieren poner un puente que no va a servir para los chilotes porque va dirigido directamente a la extracción de minerales, ¿ya? De hecho hay muchas concesiones ya pedidas, y también para el área forestal. O sea, cuéntanos un poco qué pasa con... Hay un despertar ciudadano que se manifestó con fuerza este verano, aunque viene germinando obviamente del trabajo, de la reflexión de científicos, de gente vinculada a la ecología, al trabajo de la cultura de Chiloé, que viene creando conciencia hace muchos años acerca de la historia, ¿cierto?, de los males del centralismo, ¿cierto?, y del abandono en que ha estado la provincia de Chiloé, de este modelo extractivo y las decisiones que se toman, ¿cierto?, desde afuera, como el puente, que no prioriza, ¿cierto?, las necesidades que tienen los chilotes de educación, salud, conectividad, infraestructura, oportunidades en el fondo de desarrollo en su propia tierra. Este verano hubieron marchas en Ancud, en Castro. Se vienen hace meses produciendo manifestaciones de la ciudadanía
Este movimiento Defendamos Chiloé se presentó en el Congreso en Valparaíso ante una comisión de obras públicas denunciando irregularidades del proyecto Puente. Entonces, los brujos, ahora ya fue la coyuntura, ¿cierto?, donde se dio lo de la marea roja, el vertimiento de estas 9.000 toneladas. Te tengo una pregunta. Los brujos se juntaron. Ya, dale nomás. ¿Qué dicen los brujos? Cuando la pincoya está mirando al mar, está frente al mar, existe una abundancia de peces. En este caso en concreto, ¿la pincoya estará de espaldas al mar? La pincoya quizás por dónde tuvo que arrancar como arrancaron las mallas, que ya tuvieron que ir, las mallas casi estaban agarrando monte la última semana. ¿Existe un desconocimiento de la mentalidad chilota? ¿De cómo es el chilote para solucionar este tema? Claro, en realidad toda intervención en materia social puede llegar a ser incluso una manipulación, ¿cierto? Cuando uno modifica, ya sea para fomentar una determinada comportamiento o prohibir otros, puede generar consecuencias. Lo que hablábamos hace un rato de la introducción de la salmonicultura significó cambiar la forma de vida del chilote. O sea, una persona que no estaba acostumbrada a cumplir horarios de trabajo tan marcados, digamos. Los comienzos de la salmonicultura fue muy complicado, había que disciplinar al chilote. Alguna gente se caía al trago, ¿cierto? Y no llegaba a trabajar 3-4 días. Y no era llegar y despedirlos, porque al comienzo la salmonicultura necesitaba mano de obra. Y así tuvo que empezar de a poco, ¿cierto?, a crear una nueva manera de vivir. Y cuando estas intervenciones se hacen sobre grupos humanos, hay que hacerlo obviamente con conocimiento de las implicancias que esto tiene, de las consecuencias que puede tener. Y es justamente lo que nosotros hoy día estamos viendo. Fundamentalmente se cambió la estructura social de Chiloé y cambió también, ha ido cambiando la cultura. Cuando nosotros hablamos un poco de esto de la mitología, de la pincoya, ¿cierto?, y de la forma de pensar del chilote, evidentemente que en este momento conviven dos culturas en Chiloé. Hay una cultura moderna, ¿cierto?, que ha entrado vía los medios de comunicación, vía el mismo modelo económico que trae una cultura comercializada de la globalización. El celular, una intervención que está en el velador ahí. Y por otro lado hay cultores vivos de la cultura chilota que sobre todo viven en los campos, que son el reservorio de la tradición. El problema es que de ellos nos acordamos en el verano, cuando llegan los turistas, ¿cierto? Exacto. Y hay que empezar a hacer fiestas costumbristas y ahí brilla la gastronomía, los bailes típicos, pero efectivamente nuestras autoridades fundamentalmente ellos tienen otro concepto de la modernidad. Por ellos le pusieran cemento a todo, ¿cierto? Por ellos, ¿cierto?, bienvenidos los malls, bienvenido todo lo que sea, ¿cierto?, modernidad. Y hay buena parte de la población de Chiloé que eso ya también lo ha aceptado. Pero hay otra que está tomando conciencia de que una parte de su historia está muriendo. Y en este momento de esta coyuntura de la crisis ha sido fuerte el tema cultural. Nosotros hemos visto cómo en las manifestaciones quienes van adelante, así como van los buzos, van los pescadores, van los folcloristas, ¿cierto? Nosotros hemos visto que una de las características de la manera de manifestarse de los chilotes ha sido de forma más pacífica, ¿cierto? Mediante los cantos tradicionales, han habido pasacalles, se han sacado hasta los santos, así como las procesiones religiosas han acompañado San Pedro, Nazareno, han acompañado también a las barricadas. Ha sido bien interesante ver que más allá de todo lo malo que ha estado ocurriendo, porque nadie se alegra de lo que está pasando, ver cómo un pueblo se une, cómo se toma la gente estos días, como ya que no circulan vehículos para ahorrar benzina, se toma la gente en las calles y hay campeonatos de baby fútbol. Claro, uno preferiría que en vez de estar jugando fútbol la gente estuviera debatiendo, estuviera conversando. ¿Para dónde va la cosa? Pero los chilotes quieren ser escuchados. ¿Para dónde va la lancha? ¿Cómo es, qué mirada le ves tú de la parte sociológica de aquí a 3 años? ¿Cómo es que se arregla el tema? Chiloé se convierte en un atractivo turístico, o sea, potencian más el tema de turismo, sacan a la salmonera. ¿Qué pasa con eso? Mira, yo la otra vez cuando vine, yo tengo en general una visión bastante pesimista sobre cómo estamos y cómo vamos a estar. Y no solo para Chiloé. Yo creo que lo que va a pasar, y ya está pasando, primero que esa entrega del bono de los 300.000 pesos iniciales logra un efecto, y lo va a ir logrando, porque están jugando con la necesidad más elemental de la gente, que es la necesidad de tener comida.
la necesidad de la sobrevivencia. Yo creo que eso fue una tremenda falta de respeto, enorme, una intervención de un nivel de autoritarismo Dice los que están arriba, no visto, o sea, tiene mucha una capacidad. falta de respeto de ese nivel, así tan directa, sobre un movimiento social, yo creo que todavía no se había visto. Esto es, no me importa lo que tú me digas, yo tengo una lista acá y les deposito las lucas, y apuesto a que varios de esos que están en la lista, están contigo, se van a ir saliendo. Eso, para mi manera de ver, marca la forma como nos estamos relacionando desde la élite política con los movimientos sociales. Y lo que en el fondo piensa la élite política de las protestas y las manifestaciones de las personas. O sea, tú estás pobre, te paso plata y te la paso en mis términos y a quien yo quiero. Y luego si pataleas un poco más y no te cansas tanto y no te da tanta hambre y no te divides tanto y no, etcétera, si tú eres capaz de sostenerte, y contra el Estado no se puede, es muy fuerte. Y te voy desgastando y apuesto a que en algún minuto, y después te paso, tráeme 1000 más y te paso otras luquitas, pero no les va a llegar a todos. Entonces, en mi opinión, ¿qué va a pasar? Yo creo que el primer acto de disciplinamiento y división fue esta entrega por arriba de la plata. Eso es lo primero. Y eso va a actuar y va a dividir. ¿Por qué? Porque la necesidad es mucha. Si la gente no se enfrentó a este paro con las bodegas llenas de comida. Se enfrentó desde su precariedad y ya empobrecida y con mucho problema. Entonces, en mi opinión, lo que se viene es que probablemente se nombre el delegado o delegada presidencial, está por saberse. Me llama la atención que nadie haya dicho que no, tanto él espera la presidenta, lo que me hace a mí por lo menos suponer de que se supone que la presidenta debiera recibir todo y en algún minuto decir, ¿saben qué? Se requiere delegado presidencial. Ahora, si la delegación presidencial va solo orientado al tema marea roja y no se toma todo lo que viene del tema de la necesidad de desarrollo sustentable que tenemos en este territorio y en el maritorio, como dicen, que me encanta esa palabra, si no se dan cuenta que este es un fenómeno que no es solo de la costa exterior, es también de los mares interiores, es de los lagos. También. De los lagos, aquí hay lagos que se han secado porque se hicieron hidroeléctricas, la que tenemos acá arriba en la Huachaco, por ejemplo. Huachaco, sí. Hay zonas enteras que se han depredado, se han secado, etcétera. Si no se abre esto a una discusión para una mayor sustentabilidad, lo que va a pasar es que van a disciplinar a la gente se va a cansar, se va a volver a sus casas con cierta sensación de triunfo, que lo produce esto de ocupar las calles, esto de estuvimos en la olla común, estuvimos todos juntos, bailamos, nos reencontramos. Nos dimos cuenta de que existimos. La señora de la Mitsubishi de 3 metros nos alegó porque no había benzina, sino que nos trajo comida, y por una vez fuimos hermanos. Eso igual te da una sensación de triunfo, que no es menor, ¿eh? Ojo, que no es menor eso que pasó. ¿Y qué va a pasar? Pero todo luego, como dice la canción de Serrat, vuelve el rico a su riqueza, vuelve el pobre a su pobreza, porque ya mi calle no está de fiesta. Volvemos a la división social. Y yo creo que lo que va a pasar es que no van a asumir la necesidad de un desarrollo sustentable. Exacto. Van a traer probablemente un delegado o delegada presidencial que se va a sacar del bolsillo varios bonos más y planes de empleo, que todos tienen fecha de término. Y eso va a ser para indemnizar una vez más a la salmonera. Recuerden que Felipe Sandoval, no sé si el martes o el miércoles, dijo que nosotros también somos víctimas. Les apuesto que se van a llevar $1 millón, muertos de la risa, por compensación, por las tomas de las carreteras, por todo. Van a llevarse más que la gente, de todas maneras. Y seguramente se va a aumentar las platas de Cernatur, un poquito más de turismo, un poquitito más de agroturismo, un poquitito más de ecoturismo, pero el problema fundamental, que es el hecho de que nosotros, los que vivimos acá, no somos dueños de la discusión de cómo queremos vivir y cómo nos queremos desarrollar, y tampoco somos dueños de nuestros recursos porque no hay soberanía en este tema. Ese problema no lo va a resolver delegado presidencial alguno, porque no puede, porque la estructura político-institucional que tiene este país impide esa discusión. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En 2 o 3 años más, porque esto va a ser cada vez más seguido, va a haber otro estallido social enorme, y lo que puede ir pasando, y esa es mi preocupación, que cada vez más tengamos más estallidos a propósito, no sé, de que el río Chamisa pasa por la carretera austral,
y va a haber cada vez más gente metida y no vas a tener interlocución política respetable, porque lo único que te queda cuando tú no, como país no dices, oye, vamos a parar esto y no vamos a conversar en serio, es que cada vez menos sea posible el diálogo. Entonces, a mí por lo menos me preocupa nuestro futuro absolutamente y tengo una visión súper pesimista de lo que va a pasar. Yo le quería hacer una pregunta a Nelson. Nelson, en base a lo que acaba de decir Alba, también hoy en día tenemos una sociedad que está mucho más empoderada. Gente que está exigiendo sus derechos. Pasó el tema con los estudiantes, pasó el tema con los taxistas que salieron a protestar por el tema de Uber. ¿Crees que de alguna forma el hecho de que el gobierno esté dando este bono de una forma autoritaria no es una estrategia para no perder poder político, de decir de alguna forma, mi gobierno no es de billetera fácil? Bueno, fundamentalmente aquí lo que ha tratado de hacer el gobierno es centralizar el tema en la marea roja y en los sindicatos, ¿cierto?, las personas afectadas particularmente sobre el tema. Y eso contrasta con lo que estábamos recién conversando, de que aquí lo que hay de fondo, ¿cierto?, es un interés general por la sustentabilidad de la región, por el futuro no solo laboral, sino por lo que se le va a heredar a las futuras generaciones, que va a ser, ¿cierto?, de los niños, ¿cierto?, de los jóvenes que hoy día están participando en aquellos movimientos. Pues el gobierno lo que ha hecho es tratar de un poco divide y vencerás, ¿cierto?, negociar con los calbucanos. Ayer logró que la gente de Cucao, que tenía tomada la rotonda Chonchi, se bajara con este tema de los bonos, ¿cierto?, y algunos programas que se les ofrecieron. Pero esto evidentemente que no va a dejar conforme a las demás personas que de alguna manera vieron que es posible, ¿cierto?, que el gobierno escuche cuando la gente se toma las carreteras, cuando hace estas medidas de presión. Hace unos días atrás un amigo reflexionaba, decía, quizás si a los pescadores de Chiloé se reconvirtieran y vendieran sus botes y compraran camiones, a lo mejor como camioneros lo recibirían en La Moneda de Santiago, ¿cierto? A lo mejor podrían hasta protestar por la Alameda sin ningún problema. Pero aquí nosotros vimos cómo la primera reacción del gobierno fue amenazar con fuerzas especiales, ¿cierto? Luego se dio cuenta que frente a más de 30 cortes de carretera era imposible, porque tú puedes despejar una parte y después la gente se lo puede volver a tomar, en fin, claro. Esa situación se puede sostener por mucho tiempo. Yo también soy pesimista y creo que aquí se va a resolver parcialmente el tema, porque lo que hay aquí es un problema más profundo. O sea, las salmoneras realmente están en retirada. De casi 300 centros quedaban funcionando este año algo así como 40. Los despidos son miles. Esa gente no se va a reconvertir fácilmente, no es cosa de ahora volverse al campo, ¿cierto? O encontrar fuentes laborales alternativas. Quizás haya que volver a un desarrollo agrícola como hubo en los años 60, impulsado por el Estado, donde el Estado fue en algún momento un agente importante. Aquí en esta región el Estado se transformó en un poder comprador que le aseguraba precios a los campesinos, que le entregaba productos a mejores precios, fertilizantes, maquinaria, que los organizaba. Cuando uno le pregunta a los campesinos por qué hoy día está mal la agricultura, por culpa de los gobiernos. Porque ellos saben que hubo épocas de la historia en que los gobiernos tuvieron políticas públicas que fomentaban que la gente se quedara en los campos y que pudiera desarrollar actividades económicas. Yo creo que el gobierno tiene que tomar un poco de esos elementos históricos, las demandas ciudadanas, y a partir de allí quizás no proponer soluciones todas para ahora, para este año, para 2 años más, pero sí que el gobierno, pensando en el mediano y largo plazo, tiene que darse cuenta de que aquí hay que pensar estratégicamente en distintas áreas, y yo creo que irse olvidando un poco de la salmonicultura. Yo creo que más que llorar por la salmonicultura hay que en realidad... No, ¿quién va a llorar? Ya, a esta altura pensar en otros ámbitos del desarrollo, como se ha visto. Hay países, ¿cierto?, como España, Cuba, que del turismo han desarrollado toda una industria, en la medida en que no nos transformemos de obrero del salmón a obrero tampoco. Claro. Bueno, amigos, ha sido interesante este debate con nuestros invitados. Quiero dar las gracias a Nelson, a Alba también, muchas gracias. También Oscar, muchas gracias por tu aporte.
Y bueno, esperar que les haya sido de interés este nuevo capítulo y vamos a estar viniendo la próxima semana con un nuevo invitado de actualidad. Por lo pronto, bueno, Chiloé despertó su gente, pero también despertó la naturaleza. La naturaleza lo echó a todos para afuera. Echó afuera tanto salmoneros como pescadores, como todos los que la han tratado mal. En el fondo, lo que tú hablabas un poco de la mitología, para dónde estará mirando la pincoya, bueno, ahí te lo está diciendo. Pues la naturaleza pasa por estados, pasa por picantería de políticos, de gente que no entiende los problemas, y como no los entiende, como el humano no entiende lo que está pasando, la naturaleza se encarga de hacerlo saber cada cierto tiempo. Y yo creo que esa es la magia de este sistema que digo yo que es como la justicia divina que viene, ¿ah?, en todo. Así que esperemos que tenga una solución y que sea lo más loco posible para que tus hermanos chilotes, nuestros hermanos en general, porque somos todos parte de ello, podamos tener una solución. Así que amigos, los dejo cordialmente invitados para el próximo capítulo de Poder Ciudadano, y cualquier cosa nos escribe a nuestro correo que está saliendo en pantalla en este momento. Que estén muy bien.